Están con nosotros todo el tiempo. Son purificadores, refugio, hacen que la vida en este planeta sea posible. Son seres sabios, profundos, conectados, antenas de luz. Son los árboles. Y hoy, en A través de los ojos del vidente, vamos a descubrir cuál es su sentido simbólico y espiritual y cómo podemos acercarnos a ellos. Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente, te invitamos a conocer, a aprender y a crecer, a descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. Estoy especialmente contento, me han pedido muchísimo este podcast. El día de hoy les voy a contar acerca de los árboles, cómo se comunican, cuáles son sus funciones vitales, cómo vibran, cómo pulsan, cómo es su energía. Pero también les voy a platicar cómo nosotros nos podemos acercar a ellos, cómo podemos pedirles permiso a acompañarnos en nuestros procesos de sanación, pedirles que nos ayuden a transmutar y también, por supuesto, qué podemos hacer desde la perspectiva energética y espiritual por ellos. El día de hoy estamos en nuestro capítulo 27. ¡Qué felicidad que hemos llegado hasta aquí! Se dice un camino corto, pero no, 27 capítulos son muchas horas de trabajo, un profundo cariño y sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, su respuesta siempre tan bonita, sus comentarios tan presentes. En verdad quiero que sepan a nombre mío y del equipo que estamos súper felices de poder crear este contenido que sea útil, que llegue a muchas personas. Por eso también agradecemos infinitamente que lo compartan, que nos sigan, que se extienda este sentido profundo y que más gente pueda mirar la vida a través de los ojos del vidente. Pues vamos a empezar definiendo qué es un árbol, y ahora sí yo casi nunca leo, pero ahora voy a leer porque me encantó la descripción de todas las funciones que los árboles nos aportan en la vida. Entonces, los árboles producen oxígeno. Los árboles absorben, hacen la transformación del dióxido de carbono y lo pueden transformar en un oxígeno que sea muy puro. Los árboles además tienen una estructura que les permite captar una gran cantidad de agua, purifican el aire y forman los suelos fértiles, evitan la erosión, mantienen los ríos limpios, captan el agua para los mantos acuíferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los suelos, dan alimento, sombra, o sea, son una verdadera maravilla de las maravillas. Los seres humanos somos súper arrogantes y en la escuela se nos enseñaron que los seres vivos tenían que moverse y caminar. Entonces tenemos como una asociación en donde, claro, vivo está el perro, el caballo, el elefante y el pececito porque se mueven. Pero también nos dijeron, los árboles son seres vivos, pero como un poco de lejitos, como sí están vivos, pero no tan vivos porque no se mueven. Y los árboles son absolutamente unos de los que llamamos los chamanes, unos hermanos mayores. ¿Qué quiere decir? Que no son solamente una parte más de la creación, sino que tienen una función central y maravillosa en todo el proceso evolutivo planetario. Además de todas estas descripciones de sus cualidades naturales en los árboles, yo les quiero contar que son antenas que conectan la tierra con el cielo, que se pueden comunicar tanto de una manera energética como se va comprobando cada vez más que a través de unos pequeños honguitos que les van creciendo en las raíces se están vinculando y están mandándose información, y los árboles grandes están educando a los árboles chiquitos. ¿No les parece algo como muy tierno el entender que hay escuelas de árboles y que los árboles que son más viejos, más sabios, que han sobrevivido más al paso del tiempo, que han atravesado diferentes pandemias de árboles, que han cruzado cambios climáticos, les van enseñando a los árboles jóvenes cómo tienen que sobrevivir? Es hermoso entender que los árboles son seres súper generosos, porque cuando un arbolito está enfermo, los arbolitos de su alrededor le comparten nutrientes a través de estos, les digo, son unos
honguitos muy delgaditos, como si fueran unas ramificaciones o una vellosidad que se conecta por debajo de la tierra y les comparten nutrientes. Se ha comprobado que los árboles aprenden, y entonces si una plaga ataca un árbol, el árbol retiene la plaga, aprende a combatirla como si generara anticuerpos, y luego pasa la información para que otros bosques o en otros entornos donde está ese mismo árbol, las mismas bacterias no los puedan atacar. Desde nuestra perspectiva, yo les voy a describir cómo veo los árboles, y además les voy a contar que soy súper, no poquito, súper fan de los árboles. Me encanta. Y uno de los millones de proyectos que tengo en la vida, porque yo sí quiero vivir mucho y de buenas, es hacer algún día un libro de fotografía de árboles. He fotografiado muchísimos árboles. Claro, el tema es que los árboles que son más monumentales, las fotos no caben. Me hace falta una cámara o un lente tremendamente amplio para poder captar la grandeza de los árboles. Pero tengo árboles que han marcado mi vida, árboles que son muy simbólicos, y les decía, les quiero contar cómo yo veo un árbol. Esto es algo bien bonito. Para empezar, cuando hablamos de árboles, desde mi perspectiva y desde la perspectiva espiritual, sí hace falta que tengan una cierta altura. Cuando el árbol es una planta, pero hay arbolitos que son muy chiquitos, que son muy flaquitos, tienen su energía, pero cuando el árbol es un árbol niño o es un árbol bebé, el flujo energético es un flujo mucho más lento, son menos interesantes. Pero cuando el árbol es un árbol fuerte, viejo, grande, entonces sí, la energía que pasa y la energía que canaliza, porque los árboles canalizan energía, es absolutamente extraordinaria. Y hoy quiero poder darle un tiempito al final de nuestro podcast para poderte contar cómo te puedes tú acercar a ellos. De hecho, por ahí hay un videíto que tengo en las redes, voy a ver si lo reeditamos, pero cómo te puedes tú acercar a entrar en contacto saludable con estos seres maravillosos. Entonces, ¿cómo veo un árbol? Primero, el árbol tiene una mutación de color. Todo el árbol está en movimiento siempre. Energéticamente, su energía está viva, es como la energía de un ser humano. Entonces se está moviendo todo el tiempo, como si fuera un mechudo, como si fuese un gran algodón que se está todo el tiempo balanceando y moviendo al viento. El viento que toca al árbol a veces va mutando los colores de un árbol. Los árboles suelen ser, si son árboles muy sanos, de tonos amarillos intensos, intensos, intensos. Brillan los árboles. Cuando la tierra está sana, la parte de abajo del árbol es como roja, un rojo muy ocre, un rojo muy profundo, y entonces ese rojo va subiendo y hacia la copa se va volviendo más amarillo, más amarillo, más amarillo. Imagínense los degradados, o hacia las puntas de las ramas. Los pinos, por ejemplo, tienen una configuración energética muy similar a los seres humanos. Pinos y laureles, que son árboles más rectos, voy a decirlo así, ya sé que los pinos son cónicos, pero árboles que tienen como una estructura más en un solo eje, se parece mucho a la energía de los seres humanos, en cómo la energía sube y baja de una forma de la tierra hacia el cielo y del cielo a la tierra. De hecho, algunas especies de plantas en forma de triángulo, como los cedros, que he podido ver unos cedros espectaculares, como los cedros generan una pirámide, y literalmente el interior del cedro es una pirámide. Alguna vez me subí a una especie de cedro muy bonito que conocí en la granja, en la granja, creo que es de ay Dios mío, en Madrid, se me fue ahorita el nombre, en la granja de San Ildefonso. Pude ver unos árboles increíbles. Me trepé un poco en las ramas y literalmente, estando un poquito arriba, unos 3-4 metros de altura, puedes sentir cómo la energía de la pirámide está bajando. Son espectaculares. Cuando los árboles no son árboles demasiado rectos, son árboles más comunes, de estos que son frondositos y que tienen muchas ramas, la energía va del rojo y va subiendo, pero hacia las ramas, hacia todas las salidas que tiene el arbolito. Las ramas, evidentemente, entre más delgaditas son más jóvenes, la energía es más blanca, y en el tronco central, donde está la energía fluyendo mayormente, son más amarillas. Luego es increíble porque cuando cambia la temporada, cuando cambia el tiempo, cuando cambia el clima, los árboles van cambiando de tonalidad, no solamente por las estaciones, que lo entiendo perfecto, sino porque van reteniendo más energía para prepararse. Les quiero contar que toda mi vida yo deseaba con poder ver árboles. En una casa que tuve antes, desde mi ventana podía ver un arbolito que no era mío, estaba en un camellón, y yo pasaba mucho tiempo contemplando al arbolito. Luego, en otro departamento que vivía, podía ver la Ciudad de México, tenía una vista muy bonita, y me encantaba ver las manchas de árboles de un bosque que se llama en la ciudad, en el Estado de México, el Bosque de los Remedios, y me encantaba porque ahí podía ir viendo al paso del tiempo cómo iban cambiando de tonalidad todo el conjunto del bosque.
Pero ahora, gracias a la vida y al universo maravilloso, vivo en una casa que tiene un pequeño jardín y tengo tengo varios arbolitos, pero hay un árbol en particular que ha sido mi gran maestro de los árboles, porque al vivir aquí lo he visto por 2, 3, 4 años ir mutando, ir cambiando, nos conocemos, él me cuenta cuando va a empezar a soltar las hojas, siempre estoy preguntándole, ¿estás bien? ¿No necesitas nada? Agüita, no tienes bichos, o sea, estoy todo el tiempo pendiente de mi arbolito, y este arbolito en realidad han sido un poquito más, pero que central en el que estoy pensando, que justo lo tengo enfrente de mi ventana cuando estoy grabando este podcast, es un árbol que me ha mostrado el ciclo evolutivo y el crecimiento de los árboles. Entonces lo he podido ver cómo muta, no solamente físicamente, sino energéticamente, cuando viene la primavera, cuando está la época de lluvias, la energía del árbol, que imagínense que es como una sombrilla, va del tronco y luego se extiende hacia los lados. Cuando es época de lluvias, el árbol hace algo muy chistoso, y es que la energía va hacia abajo. O sea, en lugar de que la sombrilla esté hacia el cielo, es como si se invirtiera la sombrilla y entra en el interior de la tierra. Luego entiendo, claro, en ese tiempo tiene que extender su energía para tomar todo el agua, para poder sobrevivir al paso del año. Este mismo arbolito, cuando es invierno, en lugar de que su energía esté abierta, que esté como extendida, la contrae, la trae hacia el centro del tronco, evidentemente para cuidar los nutrientes, pero energéticamente es como si se estuviera arropando, como si estuviera en posición fetal para soportar el frío, que me parece lo más lindo del mundo. He visto cómo este árbol, que de hecho está en su proceso para volverse un guardián. Esto me van a decir, ¿qué es esto, Fer? Bueno, pues espiritualmente, los elementos, una montaña, un río, un riachuelo, un arbolito, un arbusto, pueden aspirar a volverse guardianes, que significa que se vuelven responsables energética o espiritualmente de su zona. Entonces nuestro arbolito, mi arbolito, con todo mi amor, está postulado para ser un guardián. Estamos trabajando juntos, porque si él se vuelve un guardián y yo soy un chamán y estamos trabajando juntos, yo lo ayudo a él y él me ayuda a mí. Y a veces, cuando he transmitido desde afuera, o sonamos la ocarina, o hacemos ceremonia, o toco el caracol, o toco el tambor, él entiende ese llamado, entonces empieza a decir, ¿cómo ayudo? Y es súper lindo, porque tú, como una persona que conectas el cielo con la tierra, y el árbol empieza a ayudarte a bajar información, a canalizar y a trabajar. Es de verdad algo muy lindo, porque así como nosotros pensamos en, ¿cómo voy a convivir con un árbol? Pues se puede convivir con un árbol y con una planta. Si tú no tienes árboles, con una planta puedes empezar a percibir su campo energético. Ahora les voy a contar cómo acercar, de una vez, ¿para qué me espero? Para poder percibir el campo energético de una planta o de un árbol, la clave es cómo te acercas a ellos. Porque finalmente los seres humanos, y no por poca causa, les generamos un terror a las plantas. Básicamente el ser humano no es amigable con las plantas en general. Somos destructivos, los arrancamos, los lastimamos. Entonces las plantas nos tienen un poquito de miedo. Y cuando tú te acercas a una planta demasiado rápido a tocarla, la planta se contrae. Entonces su energía, en lugar de estar abierta, la cierra. Como cuando a una niña se le acerca a un niño que no le gusta, y entonces te quiere abrazar, y tu energía se contrae, se va como hacia atrás. Eso hace que tú no puedas hacer un contacto con él, porque la plantita está protegida, o el arbolito está protegido. Lo que tenemos que hacer es, si tienes una planta en casa, lo puedes empezar a trabajar, colocar tus manos, yo creo que a unos 40 centímetros de distancia de la planta, con las palmas abiertas, y permanecer ahí unas 2 respiraciones, a 40 centímetros 2 respiraciones. Y luego, cuando ya está la planta sintiendo que tu energía no es agresiva, que no vas a tener ningún exabrupto, que no vas a brincar, cuando la planta se está abriendo a ti, muy despacio, mientras respiras, vas a ir acercando tus manos poco a poco hacia la planta, hasta quedar a unos 10 centímetros más o menos de la planta. Y ahí vas a permanecer otra vez. Respiras a esa distancia, entre 10 centímetros y 20 centímetros, o sea, de ahí para arriba un poquito. La energía de la planta es una energía que es perceptible, que no se siente totalmente amenazada. Entonces, en esa distancia, lo que yo les sugiero, cuando antes daba clases a niños, lo que yo les sugiero es que balanceen su mano un poco hacia adentro de la planta, o sea, un poco hacia tocar la planta sin tocarla, y luego un poco hacia afuera, un poco hacia adentro y un poco hacia afuera. Y poco a poco, cuando hagas este ejercicio, vas a empezar a percibir como una especie de globo. Ese globo es el campo energético de la planta. Obvio, cuidado, dependiendo de la planta,
pueden tener más afuera la energía o más cerquita la energía. No todas las plantas tienen el mismo campo energético, ni todas las plantas se puede aproximar uno igual. Las plantas son muy sabias, la naturaleza es una gran maestra. Entonces, cuando las plantas tienen espinas, cuando las plantas tienen agujas, que les llamamos en Feng Shui, que son como estos picos largos que te pueden pinchar, la planta te dice, mi campo energético es todavía más abierto, no quiero que te acerques mucho a mí y tienes que buscar más distancia, a lo mejor 25 o 30 centímetros para acercarte a la planta. Si la planta es una planta común de hoja verde, no sé cómo se llama en otros países, pero como la cuna de Moisés que le llamamos en México, plantitas que son más nobles, la millonaria, o las suculentas que son para mí han sido una adoración, las suculentas, puedes acercarte a esta distancia. Si las plantas son helechos, los helechos tienen otra conformación, entonces los helechos tienes que estar un poquito más cerca de ellos, pero hay que irse familiarizando con la planta y acercando poco a poco. Una vez que estás sintiendo esta especie como de globito de energía en relación a la planta, lo que tienes que hacer o lo que tienes que sentir es compartir energía con la planta. Y entonces, ya que estás en ese contacto, estás en esa posición interior, puedes respirar 5, 6, 8, 10 veces como si estuvieras tú respirando con la planta, sin que tú le estés jalando energía, sin que te esté jalando energía, sino intercambiando. Las plantas chiquitas nos ayudan, nos pueden nutrir. Con el árbol sí podemos jalarle energía al árbol porque el árbol es un elemento muy fuerte. Pero bueno, este trabajo con las plantas se los propongo, ojalá que lo puedan hacer, experimentenlo, es paciencia. Hay gente que tiene menos sensibilidad en las manos y que no le va a salir a la primera, pero también hay muchísimas personas que al sentirlo van a decir, wow, estoy percibiendo como este campo energético, se siente como una especie de rebote energético, y ahí se puede empezar a tener un contacto muy bonito con las plantitas. Las flores son también súper especiales porque los colores que están emitiendo las flores de las plantas o los frutos de las plantas están dándonos una pulsación de los códigos de luz. Entonces, si yo estoy con una plantita que tiene una flor amarilla, yo voy a visualizar que respiro amarillo y que exhalo amarillo. Si yo estoy con un chilito y el chilito es rojito, bueno, pues voy a trabajar con mi chilito rojito, respirando también con él. Luego, que es bien importante poder saber y poder entender que las plantas son como energías muy pequeñitas que se suman entre muchas plantas, pero los árboles son energías más autónomas. Ellos solitos son una gran fuente de energía. Energéticamente y espiritualmente los árboles también trabajan como antenas. He tenido, al paso del tiempo, saben que me gusta mucho viajar y que he tenido la oportunidad de viajar, de ver árboles espectaculares, las secuoyas, que son de los árboles más grandes del mundo, que de verdad, si alguien tiene la oportunidad, es imperdible ir a visitar estos seres maravillosos en California, hasta donde yo los pude conocer. Caminé con ellos, platiqué con ellos, conversé con ellos, me puse a meditar, me peleé por ellos porque hay gente prudente que se acerca a los árboles como si fueran cosas, y yo digo, a ver, esto no es un anuncio espectacular, es un ser vivo. Entonces los defendí, trabajé en ellos, estuve en invierno, entonces fue súper bonito. El trabajo energético, son árboles altísimos, son árboles bellísimos, son árboles que tienen una antena de conexión que, imagínense que, para darles una idea, las personas cuando nos juntamos a meditar 500, 600 personas en vivo, jalamos mucha luz del cielo para bajarla a la tierra. Las secuoyas solitas pueden estar bajando constantemente la energía de a lo mejor 100 o 200 personas meditando. Quiere decir que unas 3,000 o 4,000 personas normales de a pie caminando ahí como zombies por el mundo, el árbol, una sola secuoya, baja la energía de esas 3,000 personas normalitas ahí caminando por el mundo. Son grandes conectores de la energía. También pueden subir información. Cuando tú te acercas a un árbol y tienes una intención, un deseo, y le pides al árbol que eleve tu deseo, los árboles también pueden subir el deseo. Hay árboles hermosísimos. En México tenemos el árbol del tule, que es un árbol muy, muy grueso, muy grande, con un tronco precioso. Es un árbol viejo, está un poco cansado. Hay otro árbol que para mí es un árbol muy sagrado, quienes vivimos en México, que es el árbol del que sale el manantial, que está cerca de, ¿cómo se llama de Chalma? Cuando decimos ir a bailar a Chalma, un poco arriba de Chalma hay unas pozas y hay un ahuehuete precioso del cual brota agua, que es un árbol muy especial. En Madrid, la gente que nos escucha desde España,
tienen un ahuehuete que es un descendiente de los ahuehuetes de México, que son árboles que yo quiero mucho, en el Parque del Retiro, cerca de donde están las entradas hacia el Museo del Prado. Por ahí hay un ahuehuete que se puede visitar, tiene una energía maravillosa. También los ahuehuetes en la Ciudad de México son nuestro árbol insignia, son árboles muy poderosos que están en Chapultepec, tienen una pulsación, se llaman los viejos del agua, en lengua náhuatl, eso significa ahuehuete. Son árboles de muchísima sabiduría, son como entidades, como si fuera un oso protector que te arropa. La gente que vive en Sudamérica tienen unos árboles maravillosos. Para mí, y miren que soy súper amante de México, los árboles más bonitos que he visto por mucho son los samanes. En Venezuela, en Colombia, hay, no sé cómo se llaman en diferentes partes del mundo, pero los samanes son unos árboles absolutamente monumentales, son unos árboles preciosos. He podido entrar en contacto con árboles como los árboles, las higueras, en Asia, que son unos árboles también maravillosos, con los árboles descendientes de donde meditó Buda y donde se iluminó, en Sarnath, que es una maravilla estar debajo de ese árbol sabiendo que ahí estuvo Buda meditando y dio su primer sermón. Entonces las hojas de ese árbol, la energía de esos árboles son maravillosas, y aunque ya no son los mismos árboles, son los descendientes, son los hijos, son las semillas, son los nietos, y se van compartiendo la información. En Inglaterra, en Irlanda, los árboles monumentales, los robles, que son espectaculares, castaños en el Valle de Iruelas, en España, que también me han dejado sobrecogido, son más pequeñitos, más robustitos, son unos árboles, he visto castaños milenarios. Cuando tú te acercas a un árbol milenario, te estás acercando a una biblioteca, te estás acercando a un ser que tiene un conocimiento y una información absolutamente tremenda. Claro, no sabemos dialogar con ellos porque no platican con nosotros, pero la información está ahí. Y si tú no vives en ninguno de estos lugares sofisticados y solo enfrente de ti hay un pirul, que es un árbol lindo que sirve para limpiar, o donde tú estás hay un eucalipto, todo árbol que sea un árbol con un tronco grueso, que tenga quizá por lo menos unos 4 o 5 metros de altura, ya es un árbol que tiene una cierta sabiduría, que tiene una cierta presencia. Los bosques de bambú, que no son árboles, pero los bosques de bambú en Japón también son una energía absolutamente maravillosa. Las palmeras en la playa, que me caen re bien porque parecen como un flaco despeinado las palmeras, pues las palmeras también tienen su energía. Es más complejo porque la palmera tiene otra función. La palmera es una barrera natural, y aunque sí canaliza energía cielo-tierra, está muy vinculada al elemento agua. Entonces, nuestra visión, nuestro trabajo del día de hoy, primero es entender que los árboles son más que madera, que los árboles no son porterías, que los árboles no son para colgar la hamaca, que los árboles no son una cosa ahí, son un ser que ayuda en el plano biológico muchísimo, que genera y recupera suelos, que hace el oxígeno. Los árboles son generadores de oxígeno. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Amazonas, y los árboles en el Amazonas son, de verdad, esto es como súper fuerte, son como unos seres que están resentidos con los seres humanos, y yo en el Amazonas me decían los árboles: ni te me acerques, por más chama, ni te me acerques, los aborrecemos a todos los de tu especie. Y yo decía, ok, claro, la devastación que hemos hecho era difícil. Yo les ofrendaba de bastante lejitos diciéndoles: pido perdón, pero es claro que somos una plaga a veces, querida humanidad. Yo sé que quizás nosotros no, pero sí tenemos que ver que somos muy egoístas, que no entendemos que el árbol es un ser vivo. Detrás mío, quienes me están escuchando, detrás mío hay un árbol, y el árbol es esta representación de cómo hay un tronco central y cómo todas las ramas están extendiendo, se están expandiendo para dar luz. Cuando nosotros nos ponemos debajo de un árbol o nos pegamos al tronco de un árbol, estamos dentro de una toroide, como si fuera una especie de palmera. Imagínense una palmera que hace toda la vuelta circular como una manzana, la forma de una manzana, y nosotros estamos adentro de la energía del árbol. Entonces, cuando yo me coloco con respeto y con cuidado en el interior del árbol, a su raíz, cerquita de su raíz, o me siento o me recuesto con la cabeza puesta en su raíz, el árbol me tiene totalmente comido energéticamente. Pero para que el árbol me nutra de energía, me dé energía, hay que hacerlo de una manera correcta. Entonces, de forma muy breve, les quiero platicar un proceso de 4 pasos para acercarnos a los árboles, para poder conectar con ellos, para poder pedirles que nos recarguen. Hay gente que dice: es que estoy muy triste, pobrecito arbolito. No, los arbolitos son fuertísimos. O sea, un arbolito no es: ay, pobrecito, no, son unos seres con unas arraigo, con una fuerza, con una sabiduría, que no se preocupen. El arbolito, tu tristeza no le va a hacer nada, siempre y cuando lo pidas de una buena manera y
Ojo, importante, el árbol esté abierto a ti, que mucha gente llega como loco peligroso a abrazar un árbol, y el árbol cuando ve al humano corriendo se cierra, y entonces si estás abrazando un árbol, pero cerrado. El punto es que tú sepas cómo pedirle al árbol que mantenga su energía abierta para ayudarte. Entonces, paso número 1. Cuando elijas al árbol, dentro de un bosquecito, un parquecito, siempre hay árboles que nos van a llamar más. No necesariamente el más alto, no necesariamente el que tenga el tronco más grueso, no necesariamente el más viejo es el árbol guardián, no necesariamente. A veces hay bosques en donde hay muchos árboles y hay especies de árboles que, aunque son más jóvenes o más chiquitas, tienen una mayor predominancia energética. Esto es así. Entonces, no te vayas con el más grandote, es el árbol guardián. No, el árbol guardián suele ser el más viejo, pero no tiene que ser el más viejo o el más grandote. También es muy importante que cuando tú eliges a tu árbol, desde la distancia, 5 metros, o sea, desde que lo viste, antes de acercarte a él, te pares y, primera fase, escojas a tu árbol y le pidas permiso. ¿Por qué se pide permiso? Verbalmente. Porque el árbol es un ser. Es como si a tu hijo llega alguien en la calle y lo abraza, sin decirte, oye, ¿puedo acercarme a tu hijo? O como si alguien toma de tu vaso de agua y se le da un trago y te lo pone en el restaurante. Es tuyo, eres tú. Si alguien llega y te toca a las manos, a mí no me gusta que la gente me toque sin mi consentimiento. Soy apapachador y me encantan los abrazos, pero quiero que me abraces. No, no, ¿qué te pasa? Tranquilo, mi energía tiene que saber que te voy a abrazar. Entonces, a la distancia pedimos permiso. ¿Cómo pedimos permiso? De manera muy natural. Arbolito, te pido permiso para acercarme a ti. Tengo buenas intenciones. Yo en el chamanismo enseñamos siempre a mostrar las palmas como una señal de que no tenemos hachas, ni cuchillos, ni ganas de hacer nada malo. Entonces, te muestro mis palmas, te pido permiso para acercarme a ti, traigo buenas intenciones y me quiero acercar a ti porque ando tristón. Me quiero acercar a ti porque quiero sentir tu energía. Me quiero acercar a ti porque quiero que me ayudes a transmutar. Entonces, primero, reconozco al árbol y pido permiso. Segundo, la distancia, importante. Jamás, jamás, jamás te acerques a un árbol de forma abrupta. Siempre tiene que ser que él vea, como si fuera un animalito, que él vea que te estás acercando, que tu caminar no es un caminar violento, que no llegas corriendo. No. El árbol tiene que sentir que estás yendo con conciencia hacia él. Vas avanzando, te vas a colocar en un árbol grande, quizá a 2 metros de distancia, bajas tus manos, sientes la energía del árbol. La energía del árbol ya está desde los 4 o 5 metros, solo ya te acercaste más despacito, abres tus manos. Esa parte de abrir tus manos es muy importante porque le vas a mostrar tu respeto. Entonces, arbolito, te muestro mi respeto, estoy aquí, te agradezco mucho que estés aquí conmigo, te doy las gracias por todo lo que haces. Y la tercera parte es una pequeña ofrenda. La ofrenda puede ser un chorrito de tu agua, o sea, así del agua que estás tomando le pones un poquito en la raíz, puede ser una florecita, puede ser para el arbolito una plumita, puede ser un inciencito. No le vayas a acercar el fuego al árbol, por favor, porque tiene memoria y entonces va a decir, fuego, qué miedo me da. No, un inciencito prendido, un aceitito esencial, y si no traes incienso, no te preocupes, tu ofrenda puede ser un silbido, puede ser el pedir permiso, puede ser un besito respetuoso al árbol cuando te acerques a él, pero siempre, de verdad, entendamos, queridos, que tenemos que aprender a dar para recibir. No somos los dueños del mundo. Este jardín precioso que la divinidad creó, no lo creó para que nosotros saliéramos a jugar. El mundo es un espacio vivo donde todos los seres tenemos respeto. La abeja y la arañita, la col y la zanahoria, la verdolaga y el honguito, todos tenemos derecho de estar aquí y si me lo dicen, hasta más derechos tienen ellos que nosotros, porque todos los que acabo de nombrar no se la pasan fastidiando al prójimo y nosotros como especie sí. Entonces, la ofrenda es el tercer elemento. Luego te vas a acercar al árbol, ahora sí al tronco, ya estuviste ahí, ya estuviste parado 5 metros, ya estuviste parado a 1 metro del árbol con las manos abajo, ya hiciste una ofrenda o ofreciste un intercambio. Cuando te acercas al árbol, el árbol, siempre, todo árbol tiene una forma como para que tú te abraces a él. No es que por cualquier lado, tienes que a veces rodear el árbol o sentir en qué parte del árbol yo me puedo acomodar. Y primero colocas una palma, generalmente colocamos la palma izquierda, porque representa la palma del corazón. Entonces primero te toco muy suavemente con la palma izquierda, luego te toco con la palma derecha muy suavemente y poco a poco me voy acercando a ti. A mí me encanta pegar el corazón al árbol y entonces pegas tu corazón al árbol, pegas tu frente al árbol, te entregas como si fuera un abrazo a un amigo o a un abuelito que quieres mucho, que te puedes refugiar en él. Entonces, el árbol te va a acoger.
Y cuando el árbol te acoja, si lo que quieres es abrazarlo, no es, ¡ay, ya te abracé a Dios! No, eso no, eso es chafa. Lo abrazas y estás con él, porque aquí lo importante es que tengamos presencia, que no sea solamente, te abrazo, te uso, ya me voy. No, abrázalo, mantente ahí, respira con él. Si te dan ganas de sonreír, agradécele. Si te dan ganas de llorar, llora. Ahí puedes, es el cuarto paso, pedir. Te pido, arbolito, que me ayudes a quitar esa tristeza. Te pido, arbolito, que me hagas circular mi energía. A cambio te doy agüita, a cambio te doy un besito, a cambio te doy una sobadita, a cambio, importantísimo, limpio la basura que te está rodeando todo el tiempo. A cambio, si ese es el plan y está bien, me comprometo a cuidar de ti, que eso es algo muy bonito, enlazarnos con un árbol y decir, yo me voy a comprometer a venir a verte una vez al mes, a traerte tu agüita, a sentir que estés bien, a quitarte un poco si tienes cosas colgando, a limpiar tus hojitas. Eso es importante. Ojo, las hojas que el árbol tira no se deben, en realidad las barremos porque somos remensos, pero las hojas que el árbol tira son parte de la tierra que lo nutre. Entonces no hay que estarle quitando tanto, entiendo las banquetas y demás, pero hay que tener conciencia de eso. Y una vez que me acerqué al árbol, la otra cosa es me puedo sentar a meditar con la espalda contra el árbol, pero primero lo saludo de frente, pongo mis manos, acerco mi corazón y luego ya, si quiero, me giro y me siento y recargo mi espalda sobre el árbol y van a sentir cómo la energía fluye y fluye y fluye a través de ustedes. Es espectacular de verdad lo que un árbol nos puede dar si lo sabemos conectar, si lo sabemos sentir en nuestro interior. Y luego, una vez que, parado, abrazado, sentado, meditando, y la tercera es, se vale que tú te duermas junto a un árbol si le has pedido permiso. Y eso es, aparte de que puedes tener sueños súper bonitos, el sentirte abrazado y arropado por el árbol es algo absolutamente extraordinario. Entonces puedes recostarte y colocar tu cabeza sobre una de sus ramas. Hay árboles muy grandes. Recuerdo un árbol precioso que hay en la ciudad de Valencia, en España, que es un árbol que es como que se cayó y tiene una rama, yo creo que de unos 5 metros de largo la rama. Y yo estaba muy lejos, pero la raíz era tan grande del árbol que yo estaba colocado en el árbol y es bellísima la sensación de poder estar, aunque estoy a unos metros, en contacto por su raíz que estaba muy larga. Entonces yo estaba ya acostadito. ¿Y cómo te sientes el contacto con el árbol? Bueno, ya lo abrazaste un ratito, ya meditaste un ratito, ya te dormiste un ratito. Luego tienes que retirarte con cuidado y siempre agradeciendo. Entonces, te doy las gracias, arbolito, bendigo tu historia, agradezco que estés aquí, te doy las gracias por todo el oxígeno, porque eres la casa de los pajaritos, de las hormigas, de las abejitas, y me voy a despedir igual, sin darle la espalda al árbol, unos 3 pasitos de frente, y luego ya te das la espalda y te puedes ir. Bueno, hoy se nos alargó un poquito el capítulo, la verdad es que procuro hacerlos un poquito más concretos, pero me apetecía podérselos compartir bien, lo tienen que tener claro, vuélvanlo a escuchar, apréndanselo, son pasos muy conscientes, respetar la distancia, pedir permiso, ofrendar, acercarte a él, cerrar y agradecer. Quizá hay un pasito ahí más, son 5 en lugar de 4, los acomodan y los tienen para poder hacerlo. Y por favor, a partir de ahora, cuando tú veas un árbol monumental, yo veo a mi abuelito y le mando un beso, cuando tú veas un árbol monumental, siempre inclínate y dile gracias grandote. Quiero terminar contando algo que me conmovió mucho. Bueno, antes de terminar, te pido por favor que te suscribas al canal, que por favor te vuelvas seguidor, que te vayas a las redes sociales y que nos ayudes a compartir. Please. Yo sé que a veces hay gente que ya compartí, bueno, pero puedes compartirle a alguien más. Siempre hay alguien que puede aprender y nosotros te lo vamos a agradecer mucho. Hay una historia que me conmueve mucho. Yo soy una persona hipersensible, como ya se habrán dado cuenta en el paso de los podcasts, pero hay algo que me conmueve mucho y es una historia que escuché sobre un escritor mexicano que se llama Octavio Paz. Un hombre, pues puede gustar más o menos, pero a mí su forma de escribir y su historia me representa mucho. Y cuentan que un día estaba Octavio Paz caminando en Chapultepec y de pronto pasó frente a un agüete maravilloso, casi voy a llorar, y abrió los brazos y le dijo: resiste, viejo, resiste. A mí me parece importante que los seres humanos recordemos y entendamos que los árboles son parte de nuestra historia, que los árboles son hermanos mayores, que los árboles ayudan y cooperan con nuestra vida, no solamente física, sino con nuestra vida espiritual. Y que podamos y seamos conscientes de entender que les hemos hecho daño. Y que podamos, desde nuestra conciencia de cada uno,
comenzar a honrarlos y a respetarlos por la grandeza que tienen. Así es que a todos los árboles del mundo que puedan escuchar este podcast, resistan. Les mando un beso grande, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.